situaciones que no entiendo. Oh no, ¿de qué me van a cuestionar? A mí que estoy sufriendo por mi pueblo. Sueño con un amanecer feliz y libertad para los presos. Hola, bienvenidos a Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV. El Parlamento Unilateral de Cuba, la Asamblea Nacional del Poder Popular, aprobó el 15 de mayo un nuevo Código Penal que refuerza las condenas para varios delitos que prevén sanciones, prevén desde insultos contra funcionarios públicos, prohíbe financiamientos externos de medios de comunicación y demás. En fin, el régimen de Miguel Díaz-Canel procura, en cierto modo, apretar aún más las clavijas, sobre todo después de lo que ocurrió el 11 de julio del año pasado, cuando se impuso el lema Patria y Vida, en desmedro de Patria o Muerte. Pero quedan cuestiones pendientes que vienen desde hace años. Y más que todo tiene que ver esto con las restricciones de los derechos humanos, con las violaciones de los derechos humanos, algo que se ha tratado y se trata en el Comité sobre la Tortura de la ONU, integrado por 10 expertos independientes nombrados por voto secreto de 173 países, que son los que suscribieron la Convención contra la Tortura. Allí se han presentado más de 13.000 denuncias de malos tratos desde 2012. Y Cadal, junto con Free News y con el Instituto para la Igualdad y los Derechos Humanos de Washington, ha presentado un informe vinculado con la persecución, la represión, el encarcelamiento arbitrario de artistas independientes. Y para hablar sobre ese informe y para hablar sobre lo que ocurre en Cuba, estamos hoy con Brian Yapira, que es director de Relaciones Institucionales de Cadal. Hola, Brian. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí. Muy bien, encantado. ¿Cómo ha sido la elaboración del informe y qué contiene el informe en el cual participó Cadal? Bien, el informe se trata de lo que normalmente se conoce como un informe sombra, un informe alternativo, que son aquellos informes que la sociedad civil presenta ante los comités, a estos comités de tratado, como vos mencionaste, en este caso normalmente cada 4 años los países van a ser evaluados, observados y a recibir recomendaciones por parte de estos expertos independientes en un diálogo interactivo. Estos informes son parte de los insumos que nutren la información con la que cuentan esos expertos para cuestionar al Estado. En este caso a Cuba. Y nuestro informe, como bien nos dijiste, es sabida y es conocida y es importante el rol que está tomando la comunidad artística independiente en Cuba, y eso desde hace años ya, incluso antes de los sucesos conocidos de las protestas del 11 de julio, la comunidad artística se ha movilizado mucho y ha sido objeto de persecución, represión y encarcelamiento. Por eso nos pareció que era importante presentar un informe específico sobre la situación de artistas, donde lo abordamos primero con una parte general, nos hacemos un relato de cuáles son los parámetros generales de represión y encarcelamiento, hacemos un poquito de historia también de cómo fue esto evolucionando, y después conseguimos que en detalle 9 casos individuales para los cuales se exige que haya un consentimiento. Por eso no hemos presentado más, porque a veces hay temor a más represalias, pero hemos conseguido que 9 casos, muchos de ellos ya están en el exilio, nos hayan negado el consentimiento para explicar sus casos en detalle. Y lo que se observa es un patrón de persecución permanente bajo distintas metodologías, que nosotros creemos muchas de esas acciones, que ya las vemos como sistemáticas además, son violatorias de normas de la Convención, básicamente porque caen sobre todo en la definición de tratos inhumanos, crueles, inhumanos y degradantes, y en algunos casos también dentro de lo que es la tortura, ¿no? Decís que muchos están en el exilio. ¿Qué pasa con los familiares, con aquellos que se quedaron en la isla? Y en general
Primero, respecto a los que están en el exilio, cabe decir que algo que ocurre normalmente es que cuando son artistas que tienen visibilidad y son muy reconocidos y han tomado cierta publicidad, digamos, cierto estado público, les dicen, ok, o la cárcel o el exilio. Y muchos de ellos van al exilio. Y en general lo que ocurre, no solo con artistas, sino los disidentes en general, es que las familias suelen ser acosadas en sus trabajos, suelen ser acosadas en sus casas. Ni que hablar que uno de los patrones de acoso es poner patrulleros de forma permanente en la puerta de las casas de los disidentes, repudios públicos, digamos, algo así como lo que nosotros llamamos scratches, juntan vecinos y los mandan a escrachar. Y eso puede pasar con las familias también. En noviembre de 2020, el movimiento San Isidro congregó a 200 artistas, intelectuales, activistas, que se plantaron frente al Ministerio de Cultura de Cuba contra el desalojo de jóvenes que habían hecho a su vez una huelga de hambre por la liberación del rapero Denis Solís, condenado en un juicio abreviado, en fin, con todas las irregularidades del caso. Si te parece, Brian, compartimos un testimonio de Sebastián Touce, que es el vicepresidente y correlator de Cuba en la ONU, y que se refiere al caso de Denis Solís. Hay problemas que pueden referirse a casos de detención arbitraria o detenciones en secreto, como por ejemplo el caso de Denis Solís. El grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias trató su caso, y ese mismo grupo de trabajo dijo que el arresto de Denis Solís fue llevado a cabo por 3 agentes de policía sin una presentación de orden de arresto y sin ningún tipo de explicación, con violencia. Además, fue llevado en un vehículo policial y recibió una paliza por los 3 policías. Además, fue detenido en secreto de la noche del 9 de noviembre a la mañana del 11 de noviembre. Detenido en secreto, se le negó la posibilidad de impugnar su detención ante un juez y tampoco se le permitió contactar con sus abogados o de recibir una asistencia letrada, la cual le privó de su derecho a defenderse de forma eficaz. Una vez en la comisaría policial, sufrió tratos crueles y degradantes, fue humillado, se le pegó con una bota militar y se lo obligó a decir viva la revolución, y esto no lo negó el gobierno y vulnera de forma manifiesta los artículos 2 y 16 de nuestra convención. Tengo entendido que este caso, el de Denis Solís, ha tenido su correlato en alguien que está vinculado con él y del cual también estás enterado. Sí, digamos, el caso de Denis Solís es gravísimo, que es un rapero que terminó preso por cantar protesta, digamos. Pero hay algo que es tan grave como eso, pero que es muy figurativo y muy simbólico de cómo está el estado de represión y de acoso y de represión de la libertad de expresión en Cuba, que es que hay un muchacho joven, se llama Luis Robles, que salió en La Habana simplemente con una pancarta en una calle céntrica, reclamando por la libertad de Denis Solís, y este chico, Luis Robles, fue detenido y hoy está preso también y condenado a 8 años de prisión. Es interesante lo que plantea también el experto independiente Sebastián Touce, porque lo que le señala es que el propio grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, que corresponde a otro mecanismo de Naciones Unidas, de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que son los procedimientos especiales, este grupo de trabajo dictaminó que la detención de Denis Solís había sido arbitraria. Y lo que se dio durante este diálogo de 2 días entre el comité y las autoridades cubanas, es que muchos de los casos puntuales y muchos de las metodologías que utiliza el régimen para reprimir artistas y disidentes, defensores de derechos humanos, periodistas,
Cuando los expertos, sobre todo Sebastián Toussaint, que tomó mucho la palabra y estudió mucho el tema, evidentemente, le iba a la casuística y a los ejemplos, la delegación cubana no respondía absolutamente nada al respecto. A lo sumo se limitaron a hacer una negación dogmática, digamos, y se la pasaron hablando de cómo era la legislación cubana. Que per se, digamos, deja mucho que desear, pero al menos si la aplicaran como está, la situación no sería tan grave como es. Y eso se lo dice el propio comité en el informe, ¿no? Que han dejado respuestas sin brindar, y como que se han limitado a decir, y Toussaint se lo dice también en unos momentos que toma la palabra luego de que la delegación responde, es diciendo, está bárbaro lo que ustedes acaban de decir, pero nosotros entendemos que en la práctica esto ni siquiera se aplica, ¿no? Y el informe es muy contundente en varias cuestiones, ¿no? Deja muy al desnudo lo que es el sistema judicial cubano, su total falta de independencia, incluso desde lo legal ya, digamos. Legalmente, por ejemplo, el Ministerio Público, o sea, el fiscal, los fiscales dependen del presidente. El ejercicio independiente de la abogacía le cuestiona. Es muy difícil acceder a un abogado independiente en Cuba, realmente, porque tienen un sistema de lo que llaman la organización de bufetes colectivos, que salvo que un abogado sea para actuar en causa propia, para representar a alguien tiene que pertenecer a un bufete colectivo. Es muy difícil lograr alguna artimaña para que un abogado independiente pueda representar a un disidente, por ejemplo. Y los disidentes que van a ser representados por los bufetes colectivos, los abogados tienen temor y están limitados porque los pueden expulsar de los bufetes colectivos y dejar de poder ejercer la profesión. Y luego plantea todo lo que es el tema de los propios jueces, ¿no? Dice que el Estado ni explica cómo es el sistema de elección y de remoción de jueces, ¿no? Y menciona varias cosas más que desnudan un sistema judicial que habla de los delitos de peligrosidad, digamos. El estado de peligrosidad son lo que se conocen como tipos penales subjetivos, digamos. A uno lo condenan no por lo que hace, que es el derecho penal como debe ser, digamos, de acción, sino que aplican normas de derecho penal de autor, digamos. Lo condenan por lo que es, pero lo que es, hasta que uno no lo hace, no debería ser condenado. Entonces acá son sujetos peligrosos, ¿no? Entonces ellos consideran que hay un estado de peligrosidad y marche preso. Eso está cuestionado también. Entre otras figuras penales así, las que llaman los tipos penales abiertos. Para entender el mecanismo, Brian, el régimen cubano, la dictadura cubana, ¿tiene un plazo para responderle al comité? ¿Puede no responderle al comité? ¿Cómo funciona esto? Este es un sistema donde a lo largo, digamos, de los 4 años que van, el periodo que va entre examen y examen, entre diálogo interactivo y diálogo interactivo, hay informes intermedios y hay, previo al examen, hay lo que se llama una lista de cuestiones. En esa lista de cuestiones está cuáles son los temas principales que el comité va a abordar, y hay una respuesta a la lista de cuestiones, por escrito. Luego hay un examen que se nutre de los informes de la sociedad civil, de informes de todo el resto del sistema de Naciones Unidas, de los procedimientos especiales y de otras agencias y de otros comités que les hacen una compilación de todo lo que está trabajando Naciones Unidas y lo que se está cuestionando a ese país en particular, y ese es un insumo muy importante para los expertos. Y luego los expertos toman de toda esa información y preguntan lo que ellos creen que corresponda. Hay 2 días de diálogo y finalizado el diálogo, al final de las sesiones de ese comité se presenta, ahí sí, el informe al periodo posterior al examen, donde el comité les dice: nosotros observamos esto como positivo, observamos esto como negativo, nos preocupa mucho esto y recomendamos lo siguiente. Y en este caso, bueno, ha sido un informe muy duro. Y hay algo importante, que es que también a los temas más candentes que más le preocupan al comité,
le piden al país que en un año, en el plazo de antes de un año, le dé explicaciones sobre determinados puntos. Y ahí los puntos sobre los que le pidió el comité a Cuba, que en un año, que antes de mayo del año que viene le responda, son qué pasa con los detenidos del 11 de julio, que hay 700 aproximadamente, según la información que no es muy certera tampoco, pero la que recoge la sociedad civil, hay 700 aún presos. Hay personas con hasta 30 años de prisión por haber participado en esas manifestaciones. ¿Y qué pasa con la situación justamente de artistas, que en esto creemos que han tomado parte de lo que nosotros hemos anunciado, periodistas y defensores de derechos humanos? Esos son los temas centrales que le ha pedido, bueno, dentro de un año explíqueme qué pasó con esto. Evidentemente, bueno, hay que esperar entonces el final, es decir, cuál es la respuesta, y después de esa respuesta, si no es satisfactoria, ¿qué? No, este sistema es un sistema de colaboración y de diálogo, digamos, de buena fe entre el comité y los países, ¿no? Se trata a veces hay, digamos, cuestionamientos de que los países no toman en cuenta, sobre todo estas autocracias y dictaduras, ¿no? Hay mucho show-off, Cuba es miembro del Consejo de Derechos Humanos desde siempre, ha sido una prioridad estar entre esos 47 países que conforman el Consejo, pero después cuando tienen que someterse a las recomendaciones y observaciones de los comités, es pura retórica. Lo que se ve en el examen, van y hablan de lo que dice la legislación. Por supuesto que siempre se quejan del tema del embargo, y eso lo ponen como excusa, y no dicen mucho más. De hecho, parte de los señalamientos que hay es que más de una vez Cuba no respondió a tiempo con los informes que debía presentar. Ahora, sanción como tal coercitiva de hacerle cumplir a Cuba algo, en el derecho internacional de los derechos humanos, no hay tal cosa como en los derechos internos donde se puede hacer cumplir una decisión por la fuerza. Acá no, el sistema funciona así, digamos, pero es importante la visibilización de los temas, que una autoridad como un comité de especialistas señale, digamos. La lógica de esto pasa por visibilizar, que exista presión, que los países democráticos, en otro de los mecanismos que es el examen periódico universal, también le vuelvan a señalar a estas autocracias cuáles son las fallas que tienen. Y después está el sistema de casos, ¿no? que va en paralelo y que puede llegar a un comité, por el cual agotada la instancia dentro del país uno puede llegar al comité, pero Cuba en ninguno de los tratados que no están todos, ha aceptado el sistema de casos. Al contrario de Argentina, por ejemplo, que está en los 9 grandes tratados y aceptando la jurisdicción de estos comités como supranacional, donde ahí sí habría un fallo que tiene el poder de un fallo judicial. Como si fuera la Corte Interamericana, lo que diga uno de estos comités tiene ese valor, pero Cuba, no extraña a nadie que así sea, Cuba, cuando ha firmado los pactos, o ha hecho la reserva, o no ha dicho, depende del pacto, no ha dicho expresamente, ok, me someto al sistema de casos. Lo importante, en todo caso, valga la expresión, es que los damnificados tengan voz, es decir, las víctimas tengan voz, y la voz se puede expresar a través de estos informes. Brian, muchísimas gracias. Gracias a vos. Y así concluimos este cuarto de hora, estos 15 minutos semanales. Nos reencontramos en la próxima. Expresiones que no entiendo, o no, de que me van a cuestionar a mí, que estoy sufriendo por mi pueblo. Sueño con un amanecer feliz y libertad para los